Ok, ya está empezando a grabar. Bueno, entonces aquí les decía, para calcular la probabilidad de Y1, vamos a aplicar la probabilidad total, o sea, es la salida respecto a todas las entradas, ¿no? Pero obviamente observemos que aquí nada más existe esta, la probabilidad de Y1 dado X1 vale 1/2, o sea, es esta por la probabilidad de X1, ese dato me lo dan aquí, vale 1/4, más la probabilidad de Y1 dado X2, vean, vamos a ver, de Y1 a X2 no hay conexión, entonces esta vale 0. Entonces todo eso, ese término se hace 0 y nada más nos va a quedar esto. Va a ser la probabilidad de Y1 dado X1 que vale, de Y1 a X1 vale 1/2. Por X1 que vale 1/4. Entonces la probabilidad de Y1 me da 1/8. Entonces ya tengo todos los datos y nada más sustituimos aquí. Es logaritmo base 2. Voy a poner aquí abajo. O sea, 1/2 entre 1/8. Es 8/2, ¿no? 4. Y logaritmo base 2 de 4 me da 2 bits. Entonces así se resuelve ese. Y bueno, el otro pues, es igual. Nada, tenemos que ver qué eventos, ¿no? X2, de X2 a Y3. O sea, el otro es igual, el mismo procedimiento, nada más hay que fijarnos aquí, ahora qué eventos nos piden, ¿no? Entonces, ese es así se resuelve ese ejercicio. Es parecido a los que hicimos en clase, ¿no? Hay algunos ejemplos. Ok, esa era mi duda. Y con respecto al problema 2, aquí tenemos que... también me surgió una duda, porque dio un ejemplo usted en el de una fuente discreta sin memoria. Ajá. Ahí tomó un tamaño de secuencia. ¿Se puede tomar cualquier tamaño de secuencia? Sí, sí, Okay. Vimos un caso, bueno, primero vimos un caso cuando tenemos dos símbolos o dos eventos. Ajá. Cuando son, bueno, primero, ¿qué implica que una fuente sea sin memoria? O sea, ¿eso qué quiere decir? Vamos a partir de ahí. De una fuente, o sea, ¿qué quiere decir o qué significa que la fuente discreta sea sin memoria? ¿Sea independiente? ¿Quiénes son independientes o qué es independiente? ¿Podrían ser todas mis salidas, que ya sean pasadas o futuras? Que todos los símbolos, o sea, una fuente es sin memoria cuando el símbolo actual de salida es independiente de símbolos pasados y de símbolos futuros. O en otras palabras, quiere decir que todos los símbolos van a ser estadísticamente independientes.
Ok, entonces también en el desplazamiento se podría dar cualquier desplazamiento o a fuerzas usted lo puede, bueno, se tiene que proponer o porque No, lo que veo es que no está implícito. no, eso no está implícito porque en una fuente, o sea, el desplazamiento es cuando hablamos de una fuente con memoria. O sea, Ah, ahí es. La fuente con memoria quiere decir que las secuencias o los símbolos primero tienen dependencia. Entonces ahí y todas las fuentes estacionarias cumplen con el principio de estacionalidad estadística, que quiere decir que si yo tomo una secuencia de cualquier tamaño mayor o igual que 1, todas las secuencias dentro de, por ejemplo, un texto del mismo tamaño de letras van a tener la misma probabilidad. Eso quiere decir que son estacionarias. O sea, por ejemplo, en el caso de la palabra politécnico, ¿cuántas letras tiene? Vamos a contar, serán 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tiene 11 letras, entonces para poder calcular esa probabilidad de la palabra politécnico tendremos que analizar un texto, todas las secuencias de 11 letras, no importa que no sean iguales, pero nada más que tenga el mismo tamaño de letras, o el mismo número de letras, y ver cuántas veces ocurre una secuencia de 11 letras dentro del texto, y así obtenemos la probabilidad entre el total de secuencias. Es un trabajo exhaustivo que la única forma en la que podríamos hacerlo es con un programa como lo hicimos ayer, pero aquí nos están diciendo que suponiendo que la fuente es sin memoria, o sea, esta es una suposición nada más para poder resolverlo pues de una manera pues más simple, ¿no? Dice, suponiendo que la fuente es sin memoria, ya eso ya nos dice mucho, o sea, nos dice que los símbolos los consideremos independientes, o sea, que no hagamos caso de que es con memoria, sino que vamos a considerar que de momento las letras son independientes. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Para eso voy a hacer referencia a una propiedad que vimos en clase, esta de aquí. Vamos a poner, si yo quiero calcular la información mutua de un par de eventos X, K, XL, cuando son independientes, es la información de quién, de XK más la información de XL, siempre y cuando los eventos sean independientes. Cuando tenemos símbolos o eventos independientes, cuando la fuente es sin memoria. Entonces aquí vamos a considerar que todas las letras son independientes. Si yo tengo n letras dentro del mensaje, x1, x2, xn, pues va a ser la suma de la información de cada letra. Pero digo, esto solamente es cuando la fuente es sin memoria. Entonces ahí tenemos entonces en ese ejercicio se tendría que aplicar la propiedad 4 de la cantidad de información. Ok, me lo anoto. Okay. Sí, ahí tendríamos que, vean que, o sea, aquí no tiene el punto y coma, entonces al no tener el punto y coma, luego, para que no lo vayan a confundir con información mutua, o sea, es nada más la información del par de eventos conjuntos. Son independientes en la suma de xk más, aquí, si tengo n letras, es la información de x1 más la información de x2 más la información de xn. Entonces, si yo quiero calcular la información de la palabra politécnico, va a ser la información de la letra P más la información de la letra O más la información que tiene la letra I más puntos suspensivos hasta llegar otra vez a la última letra, ¿no? Que es la letra O. Voy a sumar la información de cada letra. Y para calcular la información de cada letra, pues bueno, digo, la información de la letra P, pues es el logaritmo base 2 de 1 sobre la probabilidad de la letra P. ¿Cuánto vale la probabilidad de la letra T? Pues vamos a ver aquí en la tabla, vale .23, porque hace referencia a este problema, ¿no? O sea, el problema anterior. Aquí vemos la probabilidad. Entonces aquí calculamos logaritmo base 2. Y ahí está y así calculamos la información, bueno, el valor que nos dé numérico dado en qué, en bits.
Y así vamos a calcular la cantidad de información de cada letra, así hasta completar la palabra, y al final vamos a sumar la información de cada letra, y eso me da la información del que lleva el mensaje politécnico. Ok. Si la fuente es con memoria, o si ahora no, bueno, si es con memoria, y tendremos que, ahí no podemos aplicar esto. Eso solamente es válido cuando tenemos símbolos independientes, movimientos independientes, y cuando tenemos una fuente sin memoria, los símbolos van a ser independientes. Por eso podemos aplicar para este ejemplo esta, ¿no? O sea, esta propiedad. Y si la fuente es sin memoria, perdón, si la fuente fuera con memoria, ahí tendríamos que hacer otra. Primero tendríamos que calcular la probabilidad de toda la palabra, o sea, la probabilidad de toda la palabra en conjunto. Y ya que tenemos esa probabilidad, entonces sí podemos calcular la cantidad de información de esa palabra o de ese mensaje. Pero como les decía, no es tan directo, o no tan directamente se puede calcular esta probabilidad. O sea, tendremos que usar algún programa para analizar un texto, analizar todas las secuencias, o sí, buscar todas las secuencias de ese texto que pueden aparecer dentro de un texto, y luego dividirlo entre el total de secuencias, y eso nos daría la probabilidad de la palabra politécnico. Pero aquí, bueno, para este ejemplo hacemos esa consideración de que es sin memoria. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí queda Yo, claro? profe, en el primer ejercicio no le entiendo bien qué es lo que pide. O sea, pide la máxima cantidad de información y cuál es la letra que lleva mínima cantidad, pero ahí también podremos, ¿cómo se dice? ¿Se podría usar la entropía? ¿O, No, o yo estoy, no, ahí no. ya es otra cosa? Ajá, no. Es que, a ver, la entropía es la información propia promedio de toda la fuente, o sea, de todo el alfabeto, ¿no? En promedio, todas las letras del alfabeto tienen esta información. En este ejemplo, dice indicar cuál letra, o determinar cuál letra lleva la máxima cantidad de información y cuál lleva la mínima cantidad de información. Ahí es el concepto de cantidad de información de una letra, de un símbolo o de un evento. Vamos a partir de la definición. Nosotros vimos una definición, o la definición que hemos visto, en general decimos, la cantidad de información de una letra, de un símbolo o de un evento XY está relacionado con el logaritmo base 2 de 1 sobre la probabilidad del símbolo, la letra o el evento XY. Y eso me va a dar en bits. Y nosotros en clase dijimos que aquellos símbolos que son más probables, o aquellos que ocurren con mayor frecuencia por parte de la fuente, ¿qué va a ocurrir con ellos? Van a llevar más o menos información. O sea, los que son más probables, ¿qué pasa con ellos? Nos dan más o menos información. Sería más información, ¿no? ¿Están de acuerdo? No, porque hay una propiedad que dice que los eventos menos probables proporcionan la mayor cantidad de información, ¿no? Así es, ahí es. O sea, acuérdense que es al contrario. O sea, entre más probable es un evento, como es un evento que ocurre con mayor frecuencia o se vuelve más cotidiano, nos va a dar poca información. En cambio, cuando hay un evento que es poco probable o que ocurre esporádicamente, cuando ocurre este evento nos revela mayor información.
Entonces aquí la probabilidad del evento está relacionado de manera inversa con la cantidad de información. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahí? Tenemos que buscar ahí en la tabla, primero, cuál letra tiene la menor probabilidad, y esa letra es el que tiene la mayor información, y vamos a buscar la letra que tiene la mayor probabilidad, y esa letra va a llevar la menor información. Puede ser que haya dos letras que tengan la misma probabilidad, y también hay que ponerlo, o sea, ahí pero es de toda la tabla, vemos cuál tiene la menor probabilidad, esta letra, y le calculamos su información así. Y después decimos, de la tabla cuál tiene la mayor probabilidad, buscamos en la tabla y calculamos la información, y vamos a ver que esa nos va a dar la menor información. Por eso dice argumentar. Argumentar es decir, de acuerdo a la definición, esta letra que tiene la menor probabilidad me va a dar más información, y esta letra o estas letras que tienen la mayor probabilidad me van a dar menos información, según sea el caso, ¿no? Y nada más se calcula para esas letras, no hay que calcular todo, porque de ahí es por observación, vemos las probabilidades, identificamos las que tienen la mayor y la menor probabilidad, y a partir de eso determinamos cuál de esas lleva la mayor y la menor cantidad de información. Profe, Sí, yo tengo una pregunta con respecto a la práctica. ¿En las conclusiones son individuales o es una por equipo? no, hagan una por equipo. Ah, ok. Y la otra pregunta era creo que era en el punto 3, que es donde pide los cálculos. ¿Se puede poner una captura de lo de MATLAB o tienen que ser a mano? No, llenen la tabla, pues es que llenen la tabla para que esté ahí, o sea, por eso está la tabla, para que ahí pongan los valores, o sea, y por eso les pasé el formato para que ahí llenen ya la tabla. Ah, ok, profe. O sea, no ponemos ninguna fórmula ni nada, profe, o sea, ponemos el resultado directo. Sí, ahí les pongo la ecuación arriba en la tabla, y ya con esa ecuación la van a calcular, y nada más quiero que pongan los valores numéricos. Profe, en el ejercicio 6 está dando un evento cualquiera, o sea, no está especificando cuál quiere. No, aquí les pido la información mutua promedio. O sea, cuando les pongo las mayúsculas, X mayúscula, Y mayúscula, es información mutua promedio. O sea, toda la información mutua promedio. La doble sumatoria desde igual con 1 hasta n, y la doble sumatoria desde j igual con 1 hasta n, de la probabilidad de xy, y por logaritmo base 2d, la probabilidad de xy, y entre la probabilidad de xy por la probabilidad de y. Y ahí tenemos que hacer la doble sumatoria. Ahí cuando son las letras mayúsculas X y Y, es información mutua promedio. Ok, gracias, profe. Y es hacer ¿no? Aplicar esta definición.
Es el último que vimos, ¿no, profe? Sí, el último ejercicio que vimos. Esa es información mutua promedio. Y hay que hacer, aquí ¿cuántos términos va a haber? Bueno, pues tenemos, ¿cuántas entradas? 2 y 3 salidas. Estos van a ser 2 por 3. Van a haber 6 términos. La tenemos que poner, va a haber 6 términos de estos. X, que es la entrada, va desde 1 hasta 2, y J, que son las salidas, va desde 1 hasta 3, pero, por ejemplo, algunos, la de X1 a X2, de Y1 a X2 vale 0, de X2 a Y3 vale 0, o sea, va a haber nada más, en realidad va a haber nada más 1, 2, 3 términos, porque todos los demás valen 0. A todos los demás términos se hacen 0. Entonces, voy a plantearlo y para que vean que no, tampoco no está laborioso porque son nada más es esta de acá y esta de acá. Entonces no voy a enfocar o sea, vamos a ver las que están conectadas nada más, son las que vamos a tomar en cuenta. En realidad aquí, si hacemos toda la doble sumatoria, vamos a decir que matemáticamente son 6 términos, o sea, 2 entradas por 3 salidas, sería 2 por 3, 6. Pero ya viendo el diagrama, los que están conectados nada más serían 1, 2, 3, o sea, solo va a haber 3 términos. Pues lo voy a poner rápidamente, vamos a ver cuál está conectado, X1 y Y1, entonces voy a poner la probabilidad de X1, Y1, logaritmo base 2 de quién. Ese sería un término, ¿no? Luego, ¿cuál otro está conectado con... ¿Cuál otros dos están conectados? X1 y Y2, entonces voy a poner más. Aquí abajo lo voy a poner la probabilidad de X1, con Y2. Más la probabilidad de X. ¿Cuál sería otro? X2 con Y3. Son los únicos que van a existir, no va a haber más. Voy a ponerlo ahí abajo, la probabilidad de X2, Y3. O sea, solo va a haber esos 3 términos. Y ya hay que calcular esas probabilidades, las conjuntas. O sea, calculamos las de X, X1 y X2 ya me las dan aquí como datos. Me dan estos dos datos, vale 1/4 y 3/4, o sea, me dan ya estos valores. X1 vale 1/4 y X2 vale 3/4. La de X1, Y1, estas, ¿cómo las calculamos? Pues vamos a partir de la definición de probabilidad condicional. Bueno, esto continúa aquí, o sea, esto es, el logaritmo es de todo esto, el logaritmo base es de todo esto. Pues ahí vamos a recurrir a las probabilidades condicionales para que podamos calcular estas probabilidades conjuntas. O sea, una vez que yo calculo esta, voy a poder, la sustituyo tanto aquí como acá, y ya nada más me restaría la de Y1 y la de Y2, o sea, también calcularlas. Entonces voy a bosquejar el cálculo de, por ejemplo, de X1 y Y1. Para calcular esta primera probabilidad, la de X1 y Y1, pues bueno, voy a partir de la de probabilidad condicional, la de X1, es igual a la probabilidad de Y1, X1,
Entonces despejando. Y cuando sacamos la probabilidad conjunta, bueno, esta de aquí equivale a la de x1 y y1, o sea, porque esas sí las podemos intercambiar, o sea, cuando tenemos una coma aquí, o cuando es la probabilidad conjunta de dos eventos, pues puedo intercambiarlos, o sea, no hay ningún problema de que yo intercambie ahí las probabilidades, los símbolos o los eventos, pues va a ser la misma probabilidad. O sea, los puedo cambiar de lugar, ¿no? Aquí, en la conjunta. En la condicional no, en la de y dado x aquí no las puedo cambiar. En esta sí, la de x, y, sí la puedo cambiar por la de y, x por la de x, y. La de y dado x, esa sí no las puedo cambiar. Ahí sí tengo que sustituir, o sea, aplicar las definiciones. Pero aquí sí puedo hacer este intercambio. Entonces ya tengo la probabilidad de y1 dado x1, vamos a ver el diagrama. La probabilidad de y1 dado x1 vale 1/2. Y la de x1, ¿cuánto vale? 1/4. Me da 1/8. Entonces ese valor ya lo sustituyo aquí y acá. Y de igual manera, pues voy a calcular la de x2, y3 y la de... No, perdón, la de x1, y2 y la de x2, y3. Vamos a calcular para calcular la de... ¿Cuál otra nos falta? La de x1, y2. Para calcular la probabilidad de x1, y2, pues sería la probabilidad de y2 pues sería así, o sea, haciendo la analogía, ¿verdad? Con esto. Pues quiero calcular aquí la de x1, y1 equivale a esto. La de x1, y2 puedo hacer la probabilidad de y2 dado x1 por la probabilidad de x1. Entonces aquí vamos a poner la probabilidad de y2 dado x1, vamos a buscar aquí. La probabilidad de y2 dado x1 vale 1/2. La probabilidad de x1 vale 1/4. Esto también va a valer 1/8. Y para calcular la de... ¿Cuál otra nos falta? La última, que sería la de x2, y3. La probabilidad de y3 dado x2. La probabilidad de y3 dado x2 vale 1. 1 por lo que vale x2, que sería 3/4. 3/4 ahí. Ya tenemos todas esas tres probabilidades. Nada nos faltaría calcular la de y2 y... No, perdón, y1, y2 y y3. Esas las necesitamos aquí, ¿verdad? La probabilidad total de y1, la de y2 y la de y3.
para calcular Y1, ahí aplicamos la regla de probabilidad total. La tenemos, es la salida respecto a todas las entradas. La probabilidad de Y1 dado X1 por la probabilidad de X1 más la probabilidad de Y1 dado X2 por la probabilidad de X2, nada más que la de Y1 a X2, como no hay conexión, esta vale 0. Entonces solo nos va a quedar un término. Y aquí ya tenemos la probabilidad de Y1 dado X1 vale 1 medio. Un cuarto. Eso me va a dar un octavo. Para calcular la de Y2, aquí tenemos la probabilidad de Y2 dado X1. ¿Cuánto vale? Bueno, igual acá vamos a ver la probabilidad de Y2 a X2, esta vale 0. No, vean que no hay conexión de Y2 a X2, entonces vale 0 y nada, nos queda esto. La probabilidad de Y2 dado X1 vale 1 medio. La de X1 vale un cuarto, perdón. Me da un octavo. Y para Y3 me va a quedar ahí la probabilidad de Y3 dado X2 por la probabilidad de X2, porque las demás no, bueno, no hay conexión hacia X1, entonces nada más va a quedar la probabilidad de Y3 dado X2 por la probabilidad de X2. ¿Cuánto sería? La de 3/4. 3 cuartos por 1, ¿no? Vamos a poner aquí. Aquí está vale 0. Nos va a quedar eso, sería de Y3 a X2 vale 1 por X2, que es 3 cuartos. Entonces me queda. Entonces ya tenemos ahí todos los términos. Ya tenemos todos los términos y nada los sustituimos acá. O sea, ya tenemos todos. Estos de acá, ya que tenemos esta y las Y. Las X son datos iniciales. Entonces ya con eso calculamos la información mutua promedio entre los dos eventos. Y como es información promedio es bits por símbolo o bits por letra. Aquí sí hay que ponerle bit símbolo o bits letra. Ya no nada más es bit, sino es bit sobre símbolo o bit sobre letra.
Entonces así ya ese se resuelve, ¿eh? Y, o sea, recuerden bien esos detalles. Información de dos eventos, nada más es el par de eventos, así, aislados, ¿no? Y ahí se miden bits. Si hablamos de un valor promedio, que son todos los casos, o sea, es por eso es el promedio, hay que tomar en cuenta todos los casos posibles, la doble sumatoria, o si es entropía, es una sola sumatoria, y ahí la información se expresa en bits por letra o bits por símbolo, o bits sobre letra, bits sobre símbolo, porque ya hablamos de un valor promedio. Entonces esos detalles son importantes. Y la notación, o sea, la notación nos dice todo. O sea, qué es lo que vamos a calcular. Aquí es el valor promedio, porque son las letras mayúsculas. Cuando son nada más dos eventos, usamos esta notación, las letras minúsculas. ¿Alguna otra pregunta sobre los ejercicios? Sí, profe, del ejercicio 4 no me queda muy claro cómo No, se resuelve. la demostración. Ok, sí, también me lo preguntaron hace rato. Vamos a... Ok, de este ya no hay preguntas, ¿verdad? No, profe, decía no. En esencia, esto se resuelve como los ejemplos el ejemplo que vimos en clase. De hecho, es como el último ejercicio que hicimos del último tema, es información mutua promedio. Bueno, vamos a ver el 4. El 4 es una demostración. Vamos a partir, bueno, siempre que vayamos a hacer una demostración, como dice aquí, vamos a partir de algo, ¿no? De una proposición. Decimos, se sabe que la información mutua entre X, Y J se puede expresar así como la información propia de X, Y menos la información propia condicional de X, Y dado Y, J. Bueno, hay que demostrar que la información mutua también se puede expresar así como la información propia de X, Y más la información propia de Y, J menos la información de X, Y, J, donde esta información del par de eventos X, Y, J se define así como menos el logaritmo base 2 de la probabilidad de X, Y, Y, J. O sea, en realidad esto de acá, este término va aquí, ¿no? O equivale a esto. Bueno, entonces para hacer esta demostración, voy a ponerlo aquí, vamos a partir de la definición, vamos a partir de la definición, ¿verdad? O sea, sabemos que la información mutua entre el evento X, Y, J es igual al logaritmo base 2 de la probabilidad condicional de X, Y dado Y, J entre la probabilidad de X, Y, donde la probabilidad condicional de X, Y dado Y, J es igual a la probabilidad conjunta de X, Y, Y, J
entre la probabilidad de YJ. Entonces sería la... O sea, esa es la definición de la probabilidad condicional, ¿verdad? La probabilidad condicional de XY dado YJ es igual a la probabilidad conjunta de XY y YJ entre la probabilidad de YJ. Pues vamos a sustituir. ¿Dónde va a escribir? Aquí, ¿verdad? O sea, todo esto lo voy a sustituir aquí por su equivalente. Entonces, lo voy a reescribir ahí la información mutua. Al sustituir me va a quedar así, ¿verdad? Me queda la información mutua entre X y YJ es igual al logaritmo AC2 de la probabilidad de XY, YJ entre la probabilidad de XY por la probabilidad de YJ. Entonces sería el equivalente. O sea, todo esto lo sustituyo, todo esto que está encerrado en azul lo voy a sustituir aquí arriba. Al sustituir pues me queda esto. Y luego aquí esto lo voy a expresar, lo voy a poner de esta forma. Lo voy a poner aquí abajo para que quede bien. Es logaritmo base 2. Bueno, eso lo puedo expresar de esta forma equivalente. 1 sobre la probabilidad de XY por 1 sobre la probabilidad de YJ por la probabilidad de XY, YJ. O sea, todo esto que está aquí lo puedo representar así, o sea, como un producto. El logaritmo es 1 sobre la probabilidad de XY por 1 sobre la probabilidad de YJ por todo esto. Al multiplicar, pues vuelvo a regresar a esta forma. Ahora, si yo tengo el logaritmo de un producto, ¿eso a qué equivale? ¿A la suma? A la suma de los logaritmos. Así es, voy a ponerlo así. Lo puedo expresar de esta forma, como la suma del logaritmo base 2 de 1 sobre la probabilidad de XY más el logaritmo base 2. Así también lo puedo expresar porque tengo el logaritmo de un producto de 3 términos, pues va a ser la suma de los logaritmos de los 3 términos, ¿no? Es una propiedad de los logaritmos. Entonces ahí viendo los términos, ¿esto a qué equivale? O sea, el primer término, ¿qué representa? O sea, esa expresión, ¿qué quiere decir o qué representa? De acuerdo a las definiciones que hemos visto. Y luego este término, ¿qué representa? La cantidad de información de X y de Sí X es. y YJ. O sea, esto es la información propia del evento XY más la información propia del evento Y, del símbolo o del evento YJ. Y luego aquí vean que tengo este más. Le puedo ponerlo aquí. Menos logaritmo base 2 de la probabilidad de XY, YJ. O
sea, le pongo un doble menos para que menos por menos me da más. Y me queda exactamente igual. Y viendo aquí lo que nos dice dónde, lo voy a poner un poquito más grande a ver si se ve mejor. Ahí está. Donde vean que dice la información menos la información de x, y, j representa esto, menos el logaritmo base 2 de la probabilidad de x, y, j. Ya lo tenemos acá. Ya le puse el menos y luego este menos con este menos me da más. Pues lo que está entre los corchetes representa a i de x, y, j. Es menos. Nadie no lleva coma, no lleva nada. O sea, es así nada más. Entonces con eso demostramos que la información mutua también se puede expresar así. Y ya queda demostrado esto. Entonces aquí siempre vamos a partir de la definición. Gracias, profe. Sí, entonces les digo, siempre vamos a partir de las definiciones y, o sea, aquí sí es un poco de ir partiendo de la definición, ir sustituyendo las equivalencias hasta pues encontrar la forma que nos están solicitando o que nos están sí, que nos están ahí requiriendo en la demostración, ¿no? O sea, aquí es mucho pues, de ir aplicando, vean, o sea, definiciones, equivalencias, sustituciones y dándole la forma para llegar a esto. Y así es como pues, se resuelve. Así es tener presente hay que tener presente las definiciones, las propiedades. O sea, para las demostraciones sí es necesario pues, tenerlas así como presentes, ¿no? O hacer un formulario para ir viendo, ¿no? Como las equivalencias y todo eso. Pero bueno, nada más les puse ahí un ejemplo de esa demostración, porque sí, a veces son laboriosas y no siempre, o luego se confunden ahí. Y en clase hicimos algunas, ¿no? Pero pues les puse esa como para complementar lo que vimos en clase. Les decía, ahí en Teams les subí el archivo en Word, para que no se les deforme, no se les mueva todo el texto y las ecuaciones, descárguenlo y luego ya lo abren en Word.
¿Sí, alguna otra pregunta? De mi parte no, profe, todo bien. Bueno, entonces, si ya no hay más preguntas, pues vamos a terminar por hoy. Me voy a parar la grabación.